Buenas tardes. Vamos a empezar la presentación de proyectos. Primero, quiero disculparme por la ausencia. Bueno, la verdad es que las profesoras Aurora Serratilla Osorio y Lorena Miralles García no pueden venir, entonces nos avisaron por la mañana y se disculpan por esta ausencia. Simplemente asuntos de familia que salían de la huelga, una por la huelga y la otra por asuntos familiares. Así que perdón por este cambio de último momento. Entonces pasamos directamente a la presentación de María Goretti Ruiz Correros y Pablo Barrueso Vaquero, que se titula La conformación de personajes de la serie Vikings a través de la Biblia y literaturas nórdicas antiguas. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Ya hubo gente ayer que escuchó un adelanto de lo que podríamos decir lo que vamos a hablar hoy, y para el resto de la gente os voy a hacer una mini introducción de cómo surgió la idea. Realmente la idea, como yo creo que son las buenas ideas, al final surgen de la amistad, del colegueo y de estar hablando más bien cosas tontas por la noche de madrugada, estresados después de estar estudiando, que a una persona, en este caso Goretti, se le ocurrió una idea en la que yo ni siquiera me había fijado y me empezó a interesar, me empezó a gustar y empezamos a rascar un poquito y vimos que había mucho más de lo que jamás habíamos podido imaginar, tanto que puede dar no para solo una conferencia como la que vamos a dar ahora, sino para un proyecto de futuro incluso. Y en este caso es como una serie de personajes de la serie Vikings están modelados o se van conformando a través de influencias que vemos tanto en la Biblia como en la literatura nórdica antigua, pero a la inversa. Así que aquí lo que, al menos mi parte o mi rol ahora mismo, va a ser romper un poco la serie y decir que no es tan fiable como debería de a lo mejor haber sido en su origen. Primera parte, los vikingos. Voy a hablar sobre todo de dos personajes, de Ragnar, que es el protagonista de la serie, y de Lagertha, que es como prácticamente los protagonistas durante una buena parte de la serie. Del resto de personajes no hablaré, al menos en cantidad, pero sí me meteré en hablar de otros personajes femeninos en relación con Lagertha, como ya explicaré más adelante. Para el estudio que yo he realizado, para mi parte, he utilizado 6 fuentes distintas. 5 de ellas escritas en la Islandia de finales de la época vikinga y medieval, es decir, que son redactadas entre los siglos XI al XIII, son todos escritos anónimos, y estas son la Ragnar Saga Lothbrokar, el Sogobrot, fragmentos de la lista de reyes suecos, la Ragnarssona Þáttur, la Krakummal y la Gesta Danorum, por su parte, fue escrita en Dinamarca por Saxo Grammaticus en el siglo XII. De tal forma vemos que la mayor parte del corpus literario viene de Islandia, una zona mucho más aislada, que incluso en la actualidad sigue teniendo una mayor herencia mental de lo que es su pasado vikingo, mientras que Dinamarca, por esta época, ya en el siglo XII-XIII, está mucho más influenciada por lo que viene a ser la Europa cristiana medieval. Por ejemplo, aquí podéis ver un fragmento de la saga de Ragnar, que no tiene mucha calidad, pero no hay prácticamente nada colgado en internet que salga con mayor calidad. Y por otra parte, tenéis aquí la portada de la primera edición de la Gesta Danorum. Me ha parecido importante remarcar estas dos, porque son las dos que más se extienden en cuanto a la historia y son prácticamente contrapuestas la una de la otra, a pesar de estar escritos en fechas similares y a pesar de que tratan técnicamente del mismo personaje. Con lo cual, primeramente, vemos que la Saxo Grammaticus tenía como más intención de imitar
a escritores latinos de la antigüedad, mientras que las personas que escribieron el resto de los escritos no tenían esa intencionalidad, sino que tenían más una intencionalidad, por así decirlo, identitaria, de remarcar su pasado. Y en mi opinión creo que es más fiable las fuentes que vienen de Islandia que las del propio Saxo Grammaticus. El primer personaje en el que me voy a centrar es el protagonista, Ragnar Lothbrok, que realmente he puesto aquí una imagen de un grabado de, digamos, la época moderna, en contraposición con el personaje que aparece en la serie Vikings, y no es nada inocente que haya hecho esta contraposición de imágenes, porque lo que nos vamos a encontrar escrito también en las sagas no tiene nada que ver con la imagen que se nos transmite en la propia serie. Para empezar, en todos los escritos se nos vincula a Ragnar con la realeza. Él es hijo de Sigurdur Hrimburg, que en la mayoría de las sagas nos lo pintan como rey de daneses y de suecos. En la serie, sin embargo, se nos lo pinta como un granjero anónimo de descendencia mítica de Odín, pero no se nos explica realmente nada más y se le quiere dar ese origen más humilde para engrandar en la propia serie en la figura de Ragnar. Por otro lado, sí es cierto que en la serie son más o menos fieles a cómo se le dibuja en el resto de los escritos en cuanto a personalidad. Él es astuto, es valiente, siempre está en busca de la fama, siempre intenta realizar razias que le lleven más allá, que le hagan la persona o el vikingo más importante de toda Escandinavia. También se nos muestra clemente en ciertas ocasiones, tanto en los escritos como en la serie, pero también muchas veces temerario, muchas veces emprende razias, emprende ataques que una persona a lo mejor en otro momento, en otro punto de vista, ni siquiera se le hubiera ocurrido o lo hubiera pensado replanteado de otra forma. Igualmente se nos lo presenta como una personalidad, con una personalidad tendente a la depresión. Es un poco lo que decía Juan antes en el diálogo del bar, porque es una persona que en ciertos momentos ha perdido como su sentido de existir, no encuentra el por qué está viviendo, no encuentra el porqué de ir a saquear este sitio o a saquear el otro sitio más allá de por hacer algo en la vida o por ganar fama. Y eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta dentro de la propia mentalidad vikinga, que un vikingo sin fama no es nada en la sociedad vikinga, y no solo sin fama o sin honor, sino también sin riquezas. Y se nos lo pinta siempre tendente a la depresión cuando pierde a personas importantes de su familia, como puede ser en el caso de la serie a la Gerza, que no la pierde porque haya muerto, pero sí la pierde a nivel físico, ya no están juntos en cierto momento y a partir de ahí empieza una depresión suya. Y por otra parte, en la saga se nos lo pintan como una persona tendente hacia la depresión cuando pierde a uno de sus hijos o cuando su primera mujer muere. Igualmente se nos dibuja una figura de Ragnar en la saga como un gran impulsor por prácticamente toda Europa. Va a la isla británica, se recorre toda Europa del Este y triunfa, e incluso Saxo Grammaticus dice que lucha contra el propio Carlomagno, le deja en ridículo, le vence y consigue conseguir una buena cantidad de dinero por parte de Carlomagno. Este último es impensable y es una mitificación tremenda, pero no, por ejemplo en la serie no cuentan que vaya a Europa del Este, simplemente se centran en que va a Northumbria y nada más. Igualmente en la saga vemos que lucha no solo fuera de Escandinavia, sino también contra otros, digamos, jefezuelos de Escandinavia, igual que en la serie. Siguiendo más o menos cierto tono de asimilar el discurso de la serie con el discurso de las fuentes literarias, vemos que es una persona que se casa con distintas mujeres, que siempre busca tener hijos y que no le importa tanto hacerle daño a ciertas mujeres. Pero a diferencia de lo que se cuenta en la serie, vemos en todos los relatos
que él se casa por primera vez con Zora, que es como una especie de hija de un rey de suelo de Suecia, y se queda totalmente enamorado de ella. Y esto en la saga, en la serie, ni se cuenta, ni se vincula, por así decirlo, a Zora o a algún personaje parecido a Zora de ninguna forma, con el sentido de amor que él siente por ella. Lo único que vemos más parecido es con la Gerza, pero es algo distinta a la relación. Y con Aslaug, Krauka, en la serie se nos lo pinta como un simple encaprichamiento de Ragnar, cuando luego vemos que en toda la saga se nos lo pintan como el segundo gran amor de su vida y como realmente la segunda mujer más importante. Disculpadme que tengo que ver. Una posible influencia que vemos en la serie, en comparación con el escrito de Saxo, es que lucha en combate singular contra un rey de Suecia y que le vence. Esto en la primera temporada lo podemos ver también en el combate singular que mantiene Ragnar con el conde Haraldsson. Puede ser influencia, puede ser una invención, no lo sé, yo prefiero pensar que cogieron una influencia del propio relato, pero está tergiversado igualmente. Por otra parte, Saxo Gramático menciona un tal rey Hela y el resto de los escritos mencionan a un tal rey Eila como rey de Northumbria, contra el que luchará y al que matará. O sea, el propio rey mata a Ragnar. Pero, primeramente, a nivel histórico, es incorrecto vincular el rey Ela de Northumbria con Ragnar, que cronológicamente es imposible. Estaríamos hablando de entonces de que Ragnar habría vivido más de 100 años, lo cual es fuera de toda lógica. Y por otra parte, en los dos escritos se nos muestra al rey como muy pendiente de que hemos capturado a un vikingo, hemos derrotado al resto de su batallón, pero no sabemos si es Ragnar o no. Vamos a ver si habla. Y Ragnar no quiere hablar, no quiere dar su identidad, al contrario que en la serie, que ya saben quién es Ragnar y que lo han capturado. Y además, el rey Ela en las sagas se muestra muy prudente de no intentar matarlo si es Ragnar. Tiene miedo de lo que sus hijos puedan hacerle al reino de Northumbria. Sin embargo, luego vemos que en la serie, al contrario, el rey Ela simplemente quiere vengarse de Ragnar, lo odia a muerte, le da igual las consecuencias. Por lo tanto, estamos viendo otra vez cómo se va tergiversando el escrito original o los escritos originales de lo que vemos en la serie. Por otra parte, vemos una contraposición entre los escritos y la serie. En los escritos vemos a un Ragnar que acepta su destino, que acepta su muerte tranquilamente, que no es que la haya buscado ni no la haya buscado, simplemente el destino. En la serie, si recordáis, los que la hayáis visto, en la última temporada, antes de que lo vayan a matar, él, cuando está ya apresado, tiene una conversación con, digamos, un vidente, al menos de forma mental, en donde él dice que él ha sido el que ha querido buscar su propia muerte, en el que él ha intentado tergiversar su propio destino. Por lo tanto, estamos viendo cómo aquí sí están cambiando la personalidad que se nos muestra en la saga de la serie. Y finalmente, si es cierto que se respeta el tipo de muerte que tiene Ragnar, si es cierto que en todos los escritos se nos dice que es comido por serpientes, arrojado a un hoyo de serpientes, y se nos pinta a un Ragnar que es capaz de asumir esa muerte sin temor y sin miedo tranquilamente, igual que en la serie. Aquí hay una imagen del siglo XVIII, un grabado del siglo XVIII de su muerte, igual que más o menos en la serie. ¿Otra influencia o cambios que pueda haber? Yo me lo pregunto y os lo pregunto a vosotros. ¿Es un modelo ideal de guerrero y de vikingo o no? Bueno, pues primeramente tenemos a Saxo Gramático, que es ambiguo. Cuando este muere, dice: es cierto que ha sido un gran guerrero, que ha sido un gran líder, pero por su impiedad ha matado también a muchos de sus compañeros y también él ha muerto. Por lo tanto, no sabemos si quedarnos con una imagen
guerrero ideal o de persona más bien temeraria. Los relatos anónimos siempre muestran un respeto, cuando están hablando de Ragnar, muestran un respeto por su valentía, por ser el líder que es, pero creo que destaca más incluso la figura de Ivar como modelo a seguir dentro de lo que sería la mentalidad vikinga, de lo que es Ragnar. Y en la serie lo que vemos es una mitificación, se le da muchísimo más protagonismo a Ragnar y se le muestra como el modelo vikingo ideal. Y luego vemos otras influencias y decorados en la serie, por ejemplo, con una serie de cabezas colgadas en un barco, en donde creo que se han inspirado en un fragmento de Saxo Grammaticus, que dice que le corta la cabeza a un general y la cuelga de un barco, como se ve aquí. Lo que pasa es que aquí, en vez de poner una sola cabeza, ponen 50.000. Y luego, por ejemplo, en el rol del padre, Ragnar, con respecto a su hijo, que es el que tiene que aceptarlo. Eso también se muestra en el resto de la saga y al fin y al cabo no debe de sorprendernos porque es una actitud bastante extendida, no solo dentro de la cultura vikinga, sino en otras culturas de la antigüedad. La Gerza, Hlagregur. ¿Qué pasa? Se lo han inventado en la serie totalmente. De las 6 fuentes que tenemos, solo se la nombra en una de las fuentes, que la nombra Saxo Grammático, la nombra 4 veces, 3 de ellas para decir que es una gran guerrera, una Skjalberg, pero la infravalora, le dice que está siempre en favor de Ragnar, que cuando se separan ella es la que está buscando ayudar a Ragnar y no al contrario, y sin embargo en la serie vemos que es como una actitud mucho más contraria. No solo esto, sino que la mayoría de las características que podemos atribuir a la Gerza en la serie, en las fuentes, se le atribuyen a Aslaug, de la que ahora hablaré justo en la siguiente imagen. Y por otra parte, la primera mujer de Ragnar, Thora, en lo escrito, es la que tiene el resto de las cualidades a las que se le atribuyen a la Gerza. Es la primera mujer, es la que más ama a Ragnar y es la que tras perderla por muerte o en la serie por la separación física es cuando empieza Ragnar a decaer y entrar en una crisis psicológica. ¿Por qué pongo aquí Aslaug la Gerza? Porque creo que sobre todo se fijaron en la figura de Aslaug para crear a la Gerza. Vemos que es hermosa y de larga cabellera. En la mitología nórdica, y diría en la mentalidad nórdica, tener una larga cabellera implicaba ser preciosa y asemejarse a los dioses. Se la vincula con un antepasado mítico que era uno de los más importantes reyes y héroes de la mitología nórdica, que viene de la saga Volsunga. Por otra parte, se le atribuye a ella la característica de ser adivina y maga. Esto sí lo respetan en la serie, pero parece más bien una hechicera que una maga, y estamos hablando de que ella es maga porque siempre que hace una predicción es para el bienestar de todos. Y en las sagas anónimas irlandesas se le dice Radalin, que puede ser una declinación de Radalfin, que significaría diosa guerrera. No estaríamos hablando ya de una simple escudera guerrera, estaríamos hablando de las guerreras de las guerreras, de la guerrera de las guerreras. Sería como la figura más importante entre todas las mujeres y además se la describe como aquella que comanda todas las tropas de, digamos, los hijos de Ragnar por tierra. Además, ella es la mujer sabia, inteligente, de una personalidad carismática de la que todo el mundo se enamora, capaz de tergiversar la personalidad o la actitud de otras personas con tal de ayudar al resto de la gente que ella quiere. Y en la serie más bien se nos la pinta como una mujer fría, sin carisma, mala en ciertas ocasiones. Entonces vemos una tergiversación totalmente del personaje. Finalmente, lo que viene a ser mi parte, quiero hacer una mini reflexión, ya que estamos en un día especial para las mujeres. ¿Realmente el matriarcado que se nos pinta de la Gerza pudo existir en la época vikinga? No. Es una invención y una narrativa que se hace en la serie con una finalidad concreta, porque el Skjalm o Skjalmær en singular son figuras mitológicas.
son escuderas guerreras, pero de la mitología. No hay constatación real de que existiese un ejército de mujeres, por así decirlo. En mi opinión, sí que podría existir ciertas mujeres, muy pocas, pero ciertas mujeres que serían escuderas o guerreras. Mínimo escuderas que llevarían los atributos de guerra de sus maridos, y para mí también podrían incluso tomar un papel dentro de ciertas racias. Pero, como digo, serían las menos, las de mayor estatus, las que tendrían un acceso a esa capacidad para aprender a luchar. Esto tiene también una controversia historiográfica tremendísima, y existen dos contraposiciones. Por una parte está Hall y Price, que afirman que sí pudo existir mujeres guerreras, mientras que Judith Jess, una de las especialistas en vikingos y en mujeres vikingas más importantes del mundo, no lo cree y lo niega. Y finalmente, recomendaros, ya que está en la facultad, que a todas las personas que les interese conocer algo más de las mujeres en la época vikinga, os leáis este libro, porque marcó un antes y un después a nivel historiográfico tremendo y tiene una fuerza discursiva tremenda el libro. Y ahora le dejo la palabra a mi compañera. Bien, para salir un poquito del contexto formal, yo quiero preguntar al público que está aquí si es capaz de reconocer el fragmento que vamos a ver ahora. ¿De qué libro sale? I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate. And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceive that this also is vexation of spirit. For in such wisdom is much grief, and he that increases knowledge increases sorrow. Y bien, los profesores no pueden participar, ¿vale? Lo siento. ¿Ninguna respuesta? Bueno, pues el fragmento que hemos visto ahora se trata de varios versículos con unos cuantos cambios del libro de Eclesiastés, que precisamente usa el personaje que acabamos de ver, que es el rey Egbert. Nuestro primer personaje de este mundo anglosajón, que va a formar parte de esa contraposición en la serie, está basado en la figura histórica del rey Egberto de Wessex, quien vivió aproximadamente entre el año 771 y el 839 de nuestra era. Llegó al trono de Wessex hacia el año 802 y durante ese periodo posicionó al reino de Wessex a la cabeza de la autarquía anglosajona y consiguió quitarle la supremacía a Mercia. Antes de convertirse en rey, sus disputas con los monarcas de los otros reinos provocaron su exilio en el Imperio Franco en la corte de Carlomagno durante 13 años. Siendo rey de Wessex, tuvo pocos enfrentamientos con los vikingos, cosa que en la serie pues vemos que se pasa años, muchísimo tiempo negociando con ellos para intentar alcanzar esa supremacía y que tanto el reino de Northumbria como el reino de Mercia se sometan al reino de Wessex. En las crónicas solamente se nombran 2 enfrentamientos con los vikingos y uno de ellos fue un enfrentamiento en el que se juntaron los galeses, y esta supremacía entonces que intenta ganar el rey Egbert ficticio con la ayuda nórdica es totalmente falsa. También teniendo en cuenta que según las fuentes históricas en el año 829 es cuando se alcanza esta supremacía y se someten los reinos de Northumbria y el de Mercia, mientras que en la serie podremos decir que aproximadamente 29 años antes es cuando está intentando realizar toda esta acción. Este personaje, a partir de la segunda temporada, es cuando tiene más protagonismo, porque se nos va a presentar
como un personaje muy carismático, que es sabio, precisamente es un rey sabio que tiene una ambición muy grande por el poder, es inteligente, tiene mucha capacidad estratégica y sobre todo lo tenemos en cuenta y se vuelve famoso por esa relación que él tiene con Ragnar Lodbrok. Pero en lo que nos vamos a centrar es más bien en la cuarta temporada, que es cuando empezamos a ver mucho más fuerte todas esas influencias bíblicas. Sobre todo el libro de Eclesiastés. Este libro seguramente os puede sonar, bueno, ya he visto que no habéis sido capaz de reconocerlo, pero fue uno de los libros más controvertidos junto al Cantar de los Cantares, precisamente por su temática. Es un libro que va a replantear toda la sabiduría anterior, un libro que se replantea también la existencia del ser humano. Dentro de la sabiduría hebrea nos vamos a encontrar con varias etapas. Una etapa en la que la sabiduría se va transmitiendo de padres a hijos, una sabiduría que va a estar basada en la ley de la retribución, es decir, a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas. Pero llega un punto, sobre todo después del periodo posexílico, en el que nos damos cuenta de que esto no es tan cierto como habíamos creído y llegamos a esa crisis de la sabiduría. Entonces el hombre empieza a replantearse qué es lo que necesito para ser feliz. Si en realidad yo que soy bueno, esta idea del justo sufriente, yo que soy bueno a mí me pasan cosas malas, pues será una de las ideas que va a intentar reflejar este libro junto con el famoso libro de Job. Entonces, el rey Egbert, como hemos visto antes, utiliza este libro, pero no solamente porque se cite en un momento determinado, sino que va a formar parte de toda la psicología interna y el mundo emocional del personaje. Este rey llega un momento de su vida en el que tiene que entregar, lo siento por los spoilers, tiene que entregar a un amigo con el que tiene muchísimas cosas en común, con el que comparte muchísimas ideas, y precisamente esto va a suponer un choque para él. Pero también sabe que al entregar a este personaje va a estar en peligro todo lo que él ha construido y todo lo que él tenía pensado. Entonces ya él pasa por una crisis que se exterioriza también en su aspecto, lo vemos como muchísimo más desgastado. Ya no es ese rey con grandes ropajes, sino que es un rey que parece un mendigo, de barba larga, con ropas muy simples, y él se empieza a replantear todo esto. De verdad, todo lo que yo he trabajado, de verdad, todo lo que yo he hecho sirve para algo, y precisamente encaja con esta idea del libro de Eclesiastés. Porque, como ya he dicho antes, va a tratar también la idea de Dios. Este libro, una de las cosas que se va a replantear es precisamente el hecho de que todo tiene un tiempo, todo está ya planificado, y aunque no consigamos entender todo lo que Dios ha puesto, todos sus planes, al final todo acaba siendo perfecto. El fragmento que hemos visto antes menciona el Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Sin embargo, vemos que hay versículos que se han quitado. Se ha quitado el versículo 15 y parte del versículo 16. Precisamente uno de los versículos que se quita hace referencia a Jerusalén, y estos recursos, el hecho de quitar estos versículos al final acaban siendo recursos para actualizar el libro al momento que estamos viviendo, pero también para adecuarse a toda la situación emocional del personaje. Un personaje que está en crisis, que se está replanteando toda su vida, todo por lo que ha luchado. Se está replanteando precisamente esa sabiduría tradicional,
porque él precisamente va a ser una figura importante porque va a reflejar toda esa sabiduría cortesana al principio de la serie. Precisamente esa idea de haz ciertas cosas para que luego te vaya bien. Sin embargo, esta no es la única vez que se habla de este libro. Aparece una segunda vez el capítulo 3 de Eclesiastés. Estamos en un momento en el que su hijo se tiene que ir a la guerra, él está a punto de abdicar y de pasarle el trono a su hijo Eidelwulf, y le dice lo siguiente: para todo hay un momento, una época para cada cosa en la tierra, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempos de guerra y tiempos de paz. Y este es un momento de guerra, este es un momento de odiar. Estas palabras que recita el rey Egbert están sacadas del capítulo 3 de Eclesiastés, que es uno de los capítulos que más podemos encontrar en la literatura, en el cine, en la serie. Yo recuerdo un momento en el que un amigo de filología inglesa subió a Facebook este fragmento creyendo que era de un autor inglés, y le tuve que escribir yo diciendo: esto es de la Biblia. Entonces es un libro, y sobre todo este capítulo ha estado influenciando mucho todo lo que es la literatura y el arte. Y al final este libro lo que nos replantea, a lo que nos quiere llevar es el texto bíblico, es aceptar los designios divinos y la voluntad de Dios en cada momento, y aunque la vida sea inestable y no podamos alcanzar el entendimiento de la existencia, al final todo termina siendo perfecto porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Esto por una parte, y ahora lo que hemos hecho es analizar un libro deuterocanónico. Si habéis visto la serie, os habéis dado cuenta de que hay un personaje que se llama Judith de Wessex, y este personaje está inspirado en Judith de Francia. Cuando rondaba los 14 años, se casó con Eidelwulf. Ella es hija de Carlos el Calvo y reina consorte de Wessex. Ella se casó con 14 años, pero en ese momento su marido rondaba los 50 o 60 años. Este enlace se llevó a cabo justamente cuando los dos reinos estaban sufriendo ataques por parte de los vikingos, lo que supuso una vinculación tanto a la dinastía carolingia como a una buena alianza para conseguir combatir los ataques vikingos. Cuando este casamiento fue muy complicado y fue muy criticado por la Iglesia Católica, entonces se acaban separando, el rey muere, ella se casa con su hijastro, que en ese momento también era muchísimo mayor que ella, pero interviene también el Papa Nicolás I, precisamente porque era su madrastra al fin y al cabo, y esto no estaba muy bien visto. Entonces se separan, ella es enviada a un monasterio en Francia de vuelta por su padre. No era muy normal que las princesas francesas en ese momento se casaran, y cuando es enviada al monasterio, ella allí se casa con Balduino, conde de Flandes. Acaba huyendo, pero su padre obviamente al enterarse de esto decide perseguirla, y al final tiene que intervenir otra vez el Papa para que ellos se casen de forma oficial. Si analizamos todos los datos históricos, el personaje de Judith no tiene mucha similitud con el personaje histórico, con la figura histórica, pero sí vemos que hay una influencia
del libro deuterocanónico. El libro de Judith es un libro que se transmitió en griego, no está en las Biblias hebreas, sí en las Biblias católicas, y es un libro que cuenta la historia de una viuda judía, Judith, que frente al asedio de los asirios /babilónicos, porque estaban a la cabeza de Nabucodonosor, problemillas que tiene el texto, decide actuar y mata a Holofernes, que es el general de los asirios. Estas dos Judith, la Judith de la serie y la Judith del deuterocanónico, son mujeres que son bellas, son mujeres que tienen un buen estatus económico, que tienen una gran devoción por Dios, que a niveles diferentes se involucran en la guerra y sobre todo que matan por necesidad. Y este aspecto es interesante porque se va a releer de dos formas diferentes en la serie y en el libro. Por una parte vemos la seducción femenina. La Judith bíblica, aunque hace voto a su marido y decide no volver a casarse, ella se adentra en el campamento enemigo y seduce al jefe, al general, para después cortarle la cabeza. Este hecho nunca se replantea, Judith nunca sabe que esto está mal. Nunca se condena el hecho de que ella vaya a seducir a este personaje, pero al contrario, en la Judith de la serie sí vemos como esa seducción, ella empieza a tener como una relación amorosa, entre comillas, con el rey Egipto para proteger a su hijo bastardo. La Judith bíblica lo que va a intentar es salvar a los israelitas. Las dos tienen que hacerlo por necesidad. Este hecho, esta seducción que aparece en la serie, sí se condena y hace que al final esa devoción que tiene Judith por Dios, esa pureza como mujer, vaya decayendo y ella misma entre en un conflicto con su moral cristiana. Esto atiende también los dos conceptos diferentes de ambas culturas del pecado, porque podemos ver que en la cultura judía el pecado es más bien como un distanciamiento de Dios. Por eso es que vemos a los profetas que continuamente están con el shub en la boca, vuélvete a Dios, mientras que en el catolicismo más bien una condena hacia el alma. Y para terminar, tenemos el concepto de asesinato. Cuando la Judith bíblica vuelve del campamento enemigo, es exaltado por los israelitas por su hazaña de haber matado al general Holofernes. Mientras tanto, la Judith de Vikingo acaba matando también a favor de su propio reino y a favor de sus seres queridos, pero ella misma llega a un punto en la serie que le pregunta, y con lo que le dice más bien al rey Egbert, mira lo que me has convertido. Entonces nos encontramos con que aquí también tenemos un choque. Esto forma parte de esta decadencia en la que el personaje entra, y vemos cómo se dan las dos relecturas, tanto de esta seducción como de este asesinato. La Judith bíblica parece que es un personaje más plano, es como una figura que nos ayuda a entender este asedio de los israelitas y cómo al final se acaban salvando, mientras que la Judith de Vikings es una Judith que tiene un mundo emocional mucho más complejo y que estos aspectos al final la van afectando a ella y se van a ir replanteando, y va a haber un choque moral entre el asesinato, esta seducción y el cristianismo en sí. Por último, concluir que con respecto a mi parte, la Biblia sigue siendo aún un método para crear personajes, para desarrollar un mundo, y es algo que todavía forma parte de nuestro imaginario colectivo, aunque a veces creamos que lo hemos dejado atrás. Sigue estando, se sigue transformando según las necesidades de los espectadores. Ahora mismo nos encontramos con muchísimas películas que están basadas en la Biblia y que se han ido transformando según los gustos del espectador del siglo XXI. Y ya concluyendo con... Pues finalmente una serie de ideas. La primera es que tras el análisis que se ha realizado sobre la fuente histórica, lo que vemos es que aún hoy, en el siglo XXI, después de tanta investigación hecha, para la mayoría de la gente lo que sigue prevaleciendo es una mitificación de los vikingos. Eran esos salvajes, algunos tiran cuernos, que iban a quemar, a violar a personas y poco más.
Y por otra parte vemos como la serie se intenta revestir de historicidad a través de... No, oye, es que estoy utilizando fuentes históricas, cuando realmente lo que vemos es que hay una tergiversación tremenda de las propias fuentes históricas. Y finalmente, un par de ideas. La primera es que vemos que acabamos de dar simplemente pequeñas pinceladas sobre ciertos personajes, pero esto puede ser un proyecto de futuro, en el sentido de que vemos más, a ver, si siguiésemos analizando personajes o escenas, veríamos más influencias de la Biblia o tergiversaciones con respecto a las fuentes nórdicas. Y por otra parte, una pregunta que lanzo a todo el mundo y en especial a la gente de historia, es si realmente podemos decir que este tipo de series al final ayuda a una difusión social del conocimiento histórico o no. Desde mi punto de vista, sí, pero con muchos matices. Sirve para que la gente se vaya sintiendo atraída por la historia, pero habría que ir mucho más allá y hacer como acabamos de hacer ahora, un análisis crítico y profundo de lo que pasó en la realidad. Y como diría un vikingo, takfiri. Muchas gracias por esta magnífica exposición. Seguramente que hay preguntas, comentarios que podemos hacer a los Yo como historiador y como amante de la serie en concreto, y me parece muy interesante el tema de relacionarlo más que con la saga, que también con el tema de la Biblia. De hecho, yo supongo que tendréis ahí en la agenda Adelstan, por ejemplo, ¿no? El personaje de Adelstan, donde lo vamos a sacar. Ahora, respecto a lo del ideal, de como Ragnar, como vikingo ideal, yo no lo percibí así en la serie. La tengo no memorizada, pero una de las series junto a Roma y junto a otras que las tengo bastante vistas. Y de hecho, Ragnar no ambiciona el poder. Una persona ni la fama, es lo que él tiene hambre de conocimiento. Es lo que quiere conocer el mundo, quiere conquistar. Pero conquistar el conocimiento, es decir, ver el mundo más allá de lo que le dice. Lo primero que le dice, no puedes viajar porque no tienes barco, se fabrica su barco, ¿no? Estoy hablando del personaje de la serie. No te puedes guiar más allá de las islas cercanas porque te perderías. Y buscando la información y en textos de antigüedad, bueno, y con dichos sobre todo del personaje este que viaja mucho, que tiene mucho conocimiento, por la piedra del sol, y ya se mete en ese tema de innovación, en el sentido de innovación marítima, ¿no? Para guiarse. De hecho, él dice, yo no elegí ser conde, bueno, noble, no elegí ser rey. Y me refiero que cambia un poco, él es como el antivikingo, es decir, él no busca la fama, él se hace fama. De hecho, en un momento dado, en un sitio de París, dice, bueno, ya había hablado todo. Dice a su gente, ¿no? Bueno, ya había hablado todo, ahora escuchadme a mí que soy el rey, que yo no elegí serlo, que me hiciste el rey, ahora escuchadme. Entonces rompe un poco con el ideal de vikingo. Después, a nivel de sagas, no sé si en las sagas que has visto, que has leído, es que no recuerdo el nombre, pero hay un texto, no sé si es un fragmento de otra saga, en el que se menciona a un Ragnar que muere de viejo, que no muere en un foso con serpientes, muere de viejo, muere en Inglaterra, pero muere de viejo, en el campo de batalla, es decir, ni por ganarme nada después de una victoria, muere de viejo. Entonces me parece también muy interesante cómo la serie juega con esas fuentes. Y ya para terminar y para responder a la pregunta que has hecho, yo creo que sí, es muy útil. De hecho, cuando tenemos el falso conocimiento de que cuando vemos un documental nos creemos lo que hizo el documental. ¿Y cuántos documentales ponen una biografía detrás? Ninguno. Y también se ayudan de un lenguaje audiovisual. Y también te meten imágenes y una voz en off, que es como una conciencia, ¿no? De la sabiduría, una voz de sabiduría que te dice un poco lo que estás viendo. En cambio, el formato televisivo o de serie, bueno, de cine cinematográfico, formato que nos puede servir a nosotros como historiadores, y aquí está el ejemplo, como investigadores, como un documento. Porque no solo te dice lo que quiere decir, a tres niveles: a nivel del que representa lo que está diciendo, el por qué lo dice y el cómo lo dice. Nada es inocente. Es decir, sacar de una serie televisiva lo que habéis sacado ustedes da a entender esta dimensión del documento. Es decir, vemos que hay menciones a la Biblia, vemos que hay menciones a la Biblia judía, vemos que hay menciones a la saga,
a la actualidad. Manejan rollos históricos, es decir, meten temas históricos, porque no hay que olvidar que París bien mal una misa. En la serie aparece Corvir el Piadoso, ¿no? Que es nieto de Carlomagno. En este sentido, tiene una dimensión impresionante. Es decir, es una forma para abrirle boca a la gente respecto a la historia y respecto a otros conocimientos. Ahora, el que de verdad se interese lo verá. Es decir, yo claro, igual que en el tema, bueno, hemos hablado de cine, pero yo de los videojuegos. Es esencial. Ahora que está viendo que hay detrás una industria que se gastan más millones en un videojuego que en una película. Por eso me parece como un documento importante. De hecho, creo necesario que se vaya incorporando a nivel académico, porque está muy bien que hablemos de que hablar del cine en historia o en estos ámbitos académicos no es serio, cuando tenemos a nivel ya de divinizado a no sé qué autor y su obra. Y lo tenemos dogmatizado y no nos tocamos. Y esa persona cuando escribe también usa un recurso literario. O ahora el complejo que ello me afecta, pero en mi parte de arqueología, de complejo científico. Yo tengo que usar una terminología y tengo que hacer unas pruebas. Y da igual el objetivo, cuando lo importante son las preguntas, ¿no? Esta gente cuando hace algo, lo hace por algo. Por eso entiendo que es necesario, que me parece una buena forma de difundir conocimiento. Porque que tiene o más me interesa. Me interesa es la historia que va a contar. ¿En ese sentido? No sé si queda alguna pregunta pendiente. Si hay más preguntas o comentarios, bueno, entonces también estamos afectados con el tiempo, así que pasamos a la siguiente presentación. Muy bien con este tema, porque esto no pasa solo en el siglo XXI, también ha pasado en otros siglos. Aunque bueno, no estamos hablando del cine, el cine del siglo XVII es un poco diferente, más de forma de comedias, pero hay mucha similitud. Este proyecto se llama Vitae y trata de Biblias en la comedia del siglo de oro, del teatro del siglo de oro. Hoy, Tienes que meter la contraseña, creo. Sí, pero también funciona. En la otra pestaña que está abierta, Eso sí que no funciona. Simplemente sigo sin usar la página web, un poco hace falta. Este proyecto ha sido de dos fases, 2011-2014 y luego 2014-2017, y acabó, y por ahora estamos esperando a ver si se va a renovar o no. Pero la idea general es llevar las comedias del siglo de oro y mostrar la intertextualidad, el marco intertextual de la Biblia. Se trata de una multitud de obras, según el profesor Germán Vega García Luengos. Él registra en un repertorio, registra 68 entradas y también desarrolla las obras y de dónde viene su origen en cuanto a la Biblia. ¿De qué se trata? Normalmente son obras de autores bastante conocidos. Estamos hablando de Luis Vélez de Guevara, de Álvaro Cubillos, de García Aznar Vélez, de Antonio Níquez Gómez, de la zona de Andalucía, y de muchos más.
Antonio Mira de Amezcua y más. Y lo que cuentan son las historias bíblicas, pero con variaciones. ¿Y por qué? ¿Qué tipo? Estamos hablando de, como dijo el compañero aquí de historia, de justamente ajustar a la dinámica, a las diferencias socioculturales, o como se dice mucho ad nauseam, ¿no? De todo es política. Entonces en este caso también. ¿Qué buscamos en este proyecto? Buscamos diferentes orientaciones de determinadas referencias para mostrar justamente el conflicto sociocultural. Analizamos personajes, si el autor determina el personaje bíblico o lo modifica. La presencia en su escenario, si se trata de, por ejemplo, de minorías de conversos, de moriscos, de gitanos. Con la profesora Ruth Funk, que nos guió de la Universidad de Jerusalén, que nos dio un tipo de línea. Entonces buscamos apariciones anacrónicas de personajes, si son de un libro u otro, o ya estamos pasando a la comedia, a la invención del autor, del dramaturgo. Si estamos en contexto judío o judeo converso, si se trata de personajes que se designan como judío o hebreo, y eso es muy importante porque en obras como La España defendida, por ejemplo, de Quevedo, que muestra la apropiación del mundo hebreo y no judío. ¿Cuál es la diferencia? El hebreo es antes de Jesucristo y el judío es después. Entonces, cuando él, por ejemplo, Quevedo, se apropia de la figura del hebreo, es para mostrar que el español proviene del origen hebreo, que es la israelita, antes de Jesucristo, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y cuando la obra dramática, la comedia, habla de un judío, normalmente es para criticar la figura del judío. Esto es una trayectoria bastante común durante el siglo de oro. Si estamos hablando de comedias, de autos sacramentales, etc. Luego también estamos buscando si un tipo de caracterización, pero si es positiva, negativa o ambigua. Además, se busca el dogma católico, y que es esto para enfrentar el dogma a las diferencias de herejías o heterodoxias. Estas tendencias, pronunciamientos de herejías, también son cosas que estamos buscando para analizar la comedia. Y luego, más el tema del conflicto sociocultural, estamos buscando para definir si estamos hablando de orden social, si la obra trata de orden social, estamental, o si simplemente identifica otro tipo de rasgo en la sociedad. También en este aspecto es importante ver si es positivo o negativo. Entonces, en general, se nota como un tipo de valoración general, intención, si tiene la intención propagandística, o simplemente si es un posicionamiento ideológico y defensa del orden social por el dramaturgo. Para dar algo de ejemplo de una obra que se titula una comedia, Las plagas de Faraón y Libertad de Israel, de José de Arroyo, he hecho un tipo de resumen general de este último análisis. Entonces, en esta comedia existen algunas referencias que registran una alteración interesante del relato bíblico, particularmente relevante al conflicto sociocultural expresado en la comedia. En la obra aparecen varios personajes que no están mencionados en el relato bíblico, o bien el autor los pone de realce destacando algunas características que nos resultan ambiguas en el momento de analizar la comedia, especialmente en este contexto ahora. Así, por ejemplo, se ha percatado que los nombres de Datán y Abilán, los hebreos en la obra,
no proceden del éxodo de Egipcio, sino de episodios bíblicos conocidos como la rebelión de Coré, de Números 16. Probablemente por su carácter, ya que muestran incredulidad y traición de su propio pueblo, motivada por miedo de la incertidumbre, desconfianza de la palabra de Dios. En la obra, el autor eligió el nombre María para designar a Miriam. Quizá por ello su papel figure más en las escenas, ya que parece que se aprovecha para crear un enlace con la figura María Magdalena del relato del Nuevo Testamento. De hecho, su relación cariñosa con la madre adoptiva de Moisés, estamos hablando de la comedia, al mismo tiempo que su constante defensa de su hermano, es reiterativa a lo largo de la obra, más de lo que se aparece en el relato bíblico. En cuanto al trato de la tensión religiosa con la aparición anacrónica de personajes designados como judíos, se registra el uso no tan recurrente en la obra de este tipo de dinámica. El autor no muestra mucha animosidad en el momento de designar al judío, sino parece que el término se usa pocas veces en un contexto neutro. Y así dice humildes judíos en un contexto, o incluso en una acotación explícita, el autor distingue vestido de judío de hebreo. Dice así: base María, salen Faraón y acompañamientos, Moisés vestido a lo judío y algunos hebreos, y con el báculo en la mano, o vara y cascabel. Sin embargo, en una ocasión el gracioso hebreo Cascabel aprovecha el diálogo para reírse del estado físico, al mismo tiempo que hace referencia a una expresión bíblica. Y así ocurre cuando comenta a Zabulón, otro hebreo, que este es de la tribu narices, ora romas, ora largas. Aunque se puede pensar en Moisés como precursor de Cristo por algunas menciones, el autor no lo especifica. Por ejemplo, cuando Faraón cuenta la profecía de los oráculos, menciona que el Salvador, liberador, nacerá de la nación. Esto es una cita. Y guiarlo hacia su nueva tierra. Además, el autor empieza desde la primera escena con criticar a Moisés y al pueblo hebreo en la voz de Faraón. Dice doméstico ladrón, veneno, hechizo o linaje de infamia alguna. A la dinámica social que se figura en la obra se añaden varios comentarios sobre la política del privado, que es Moisés, y de Faraón. En una ocasión, por ejemplo, Moisés parece criticando la política de Faraón, diciendo: obligar a todos es, Señor, política hidalga. Esta crítica de Moisés ha sido la respuesta por la rapidez de Faraón en juzgarlo, sin dejarle aclarar lo que se pretendía decir en su contra en el memorial, o sea, la conducta de un tirano. Y así concluyo hablando justamente de la figura del tirano. Esta obra se ha escrita, por lo menos no se sabe mucho de José de Arroyo, pero de lo que se piensa, estamos hablando de finales del 17, o por lo menos la segunda mitad del 17, y cuando ya la figura del tirano está bien conocida desde un siglo atrás. Así que esto vemos muy bien cómo se apropia de la historia bíblica, de la narración bíblica, para justamente dar más luz, más contexto a su comedia. Y bueno, esperamos que también 2018 a 2021 seguiremos haciendo con este proyecto. Gracias. Bueno, sigo moderando, entonces si hay comentario, Se automodera y no te lo ves. Preguntas. Yo no soy con este proyecto desde hace tanto tiempo, pero puedo a lo mejor contestar algunas dudas ahora o más tarde. ¿Qué es lo que querías poner al principio? La página web.
página web que muestra tienen fichas ahí, fichas de todo lo que estamos haciendo, lo que han hecho ya durante 6 años. Son fichas que muestran todo el contexto bíblico en las comedias. Es muy útil para los que investigan o tienen un interés en las comedias del siglo de oro. Y así pasamos a la siguiente presentación de Tatiana Hernández Custód, que nos va a hablar de qué es investigar. No os preocupéis, que mi ponencia no va a ser tan, como diría, teórica. Si sé cerrar esto, vale, exacto. Bueno, a mí cuando me pidieron ayuda a organizar las jornadas y empezamos a hablar de ellas y demás, me dijeron que estaban... Ay, Jesús, que soy fría, casi lo toco más. Me dijeron que estaban organizadas con la idea de que la gente de grado pues aprendiese un poco cómo era el ambiente de la investigación y cómo se movía uno cuando decidía terminar la carrera y ahora quiero investigar. Y claro, yo pensé esta ponencia precisamente enfocándola a ese público y ahora me encuentro con que la mayoría de los que estáis aquí ya sabéis lo que es investigar. Entonces a lo mejor pues os parece un poco menos sorprendente. Me dice Andrea que ya no sabe lo que es investigar. Muy bien, me alegro de tener público que no lo sepa, así nos distraemos todos un poquito más. Si yo sé funcionar esto, porque no entiendo qué le pasa. Dale a enter. Ah, vale. Es que soy un poquito torpe con estas cuestiones, ¿eh? A ver, se me oye bien, ¿verdad? No tengo ninguna cosa. Bien, primero de todo tenemos que tener claro cuáles son los pasos que hay que seguir para empezar a investigar. Para empezar y para luego seguir. Lo primero, yo creo que está clarísimo, uno estudia el grado, luego se pasa a un máster, después se matricula en un programa de doctorado, defiende la tesis, si Dios quiere, la prueba, y entonces continúa con su carrera investigadora. Aquí os he puesto un cuadro que creo que refleja muy bien la realidad de los investigadores. Esto es como si lleváramos una enorme piedra sobre nuestras cabezas y tuviéramos que tirar de ella, y tirar de ella, y tiramos de ella toda la vida. Pero no todo está tan mal. Estudiar un grado lo tenemos más o menos solventado, ¿no? Uno primero aprueba la selectividad, se matricula, se aprueba todos los créditos de la carrera. La duda es, ¿pero yo me tengo que acreditar un B1 de algún idioma? Supongo que los que estamos aquí ya sabemos que si no somos de una carrera de lenguaje, en Andalucía te toca acreditarte un B1 sí o sí. Y después de todo este periplo, pues uno defiende su TFG, que se supone que es una especie de iniciación a la investigación. Y a partir de ello, la gente que haya despertado su gusanillo por la cuestión sigue hacia un máster. Tú terminas tu TFG y te gradúas. Gaudeamos, sí, tu momento maravilloso, tu vestido bonito, el sueño de toda la gente. Pero entonces a lo mejor te queda la duda, ¿y ahora qué hago con mi vida? Me he tirado 4 o 5 años estudiando un grado, he hecho el TFG, me ha salido bien. ¿Y ahora qué? Reconócelo. Estás más perdido que Nemo. Tú has terminado tu carrera, lo tenías muy claro al principio, pero ¿y ahora qué haces? Y yo me he encontrado estas semanas pasadas que he estado sustituyendo a una profesora enferma de nuestro departamento con que los chiquillos se encuentran en un mar de dudas que no saben qué es investigar, no saben qué tienen que hacer después. Algunos me dicen, sí, yo es que quiero hacer un doctorado, pero no sé ni lo que es. Yo también he pasado por ahí, también lo entiendo. Llega el típico momento en el que dice, es que me da sofoquillo porque llego y les pregunto, ¿y qué es esto? Y voy a quedar en ridículo. Pero chiquillo, tendrás que preguntarlo, ¿no? Si no lo saben, es lo más normal. Hay otra gente a la que le da fatiguita. Es que me da mucho respeto hacer un doctorado porque parece una cosa así como muy importante y yo no sé qué voy a hacer con mi vida después de esto. El ir y venir. Primero, oh sí, he decidido que quiero hacer un doctorado porque eso es mi vida. Pero al día siguiente, oye, que hacer un doctorado es muy complicado, que no hay becas, luego hablaremos de ello, que no sabes muy bien qué hacer con una tesis y empieza a tener el típico momento de montaña rusa. A veces quiero hacerlo, a veces no sé lo que quiero hacer, a veces digo sí y luego al minuto digo, no, yo no puedo con esto. Por ahí hemos pasado todos. Porque al final, de lo que se trata es de que uno tiene que tomar una decisión y tiene que dar un paso. Y si te gusta la carrera de investigación, al final tú das el paso y estudias un máster. El proceso es bastante simple. Uno se matricula, aprueba, defiende el TFM, una especie de tesino.
La mayoría de la gente que quiere investigar se encuentra con que el TCM es como un preámbulo de su tesis, les descubre posibles directores de tesis, posibles temas de investigación, aunque luego a lo mejor muchos empezamos con esto y luego decimos, no, este tema se me agota. Pero ahí está el origen de una tesis. Nos suena mucho el proceso porque un grado y un máster, aunque sean más cortos y con todas sus salvedades y sus especificidades, son iguales en realidad, ¿no? El proceso es el mismo. Tú te matriculas, estudias a prueba, defiendes un trabajo y terminas. Y ahora te surgen nuevas dudas. ¿Qué es una tesis doctoral? ¿Eso se come? ¿Eso qué es? ¿Eso tiene una forma amorfa o qué es? Sí, la tesis doctoral se come. Y os voy a explicar yo por qué. ¿En qué se parece una tesis a la comida china? Yo os lo voy a decir. Las dos tienen sabor agridulce. Una tesis puede ser muy bonita, pero también puede ser un desastre. Para ti emocionalmente, para tu bolsillo, para tu... en fin. La comida china también. Así que sí, la tesis se come, sobre todo si luego terminas teniendo un contrato que te da de comer. Hay una cierta similitud. Pero es más. No me digáis que no es cierto. ¿A qué película se parece más una tesis? Pues a Sonrisas y Lágrimas. Unos días te ríes, otros días lloras, o a veces en el mismo día te pasa todo junto. Llegamos al momento que ya sabemos, vale, venga, sí, después de todo esto, ya estoy viendo las caras de yo no hago una tesis, pues no, después de todo esto haces una tesis. Y te matriculas en un PODOC. ¿Qué es eso? Pues no tiene nada que ver con podología ni con nada de eso. Es un programa de doctorado que se supone que es el marco institucional y académico en el que uno desarrolla su tesis durante 3 años, 4 años, y lo veremos luego. Primero te matriculas, como siempre, buscas un director con todas las pearras que eso pueda conllevar, o las alegrías, depende de la suerte que uno tenga. Buscas un tema si no lo has tenido ya antes con el TCM, si ves que tu tema del TCM no te da para más, pues buscas otro. Defiendes el plan de investigación, todo pasa al final. Y eso es el doctorado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando cuando mencionamos el doctorado? Porque el grado lo tenemos más o menos claro, son 4 o 5 años y tienes que quedarte a la caja o lo que sea, 4 o 5 años, guay. Un máster 1 o 2 años, por el que 3 a la máximo. Pero ¿qué es un doctorado? ¿Cuánto tardas tú en defender tu tesis? Aquí viene la gran pregunta. Según la universidad y las nuevas leyes de doctorado, se supone que son 3 años, aunque se pueden ampliar según circunstancias muy concretas, si estás haciendo a tiempo completo. Si lo estás haciendo a tiempo parcial, por ejemplo, si trabajas, pues te dan 5 años, más 2 años de ampliación especial o 1 año más en caso de que puedas solicitarlo por cuestiones muy concretas y te lo concedan, que esa ya es otra guerra. Pero en la vida real vosotros echadle cuenta. Primero, tenéis los 3 años más las 2 posibles ampliaciones. Luego, es que el primer año yo pedí un contrato de investigación, no me lo han dado y ahora que me lo han dado tarde, me dan 4 años de contrato, entonces he perdido 1 año por medio, por ejemplo, en mi situación. Si le echas 4 años de contrato más 1 año de antes, son 5 años. Y luego dices, es que me tuve que ir de estancia. Y claro, mientras yo estaba de estancia en otro país mirando material, venga cosas, no he tenido tiempo de hacer mi tesis y tengo que pedir una prórroga. Si ya a eso le suma, es que el tema era un desastre, no me daba para más y a media tesis lo he tenido que cambiar, vuelves a empezar. Cada vez tienes que echarte más tiempo. O es que mi director, yo le mando las cosas y no me responde cómo trabajo. Se te va alargando, tienes que ir de congreso, pierdes mucho tiempo, o lo ganas dependiendo de cómo se mire, y empiezas ya a plantearte, pero si yo en primero para defender el plan de investigación hice un planning de qué iba a hacer cada año, ¿dónde ha terminado eso? Si yo, ¿dónde lo tengo? Cuando le echas mano, el planning no se ha cumplido, porque uno piensa, ah sí, esto voy a tardar en hacerlo 1 semana, y luego tardas 2 meses. Bien. ¿Y qué es una tesis? Ya he dicho, la tesis se puede llegar a comer, ¿eh? También de la rabia, cuando la terminas te la puedes ya empezar a comer porque te harta. Pero ya hablando en serio, ¿qué es una tesis? Una tesis es un trabajo de investigación que demuestra tu madurez como investigador o algo parecido. Puede tratar prácticamente cualquier tema, siempre y cuando haya rigor científico en el acercamiento al tema que te interesa y que no esté muy trillado, porque si vas a repetir lo que ya dijo fulanito en los años 70, dijo lo mismo que yo, ese tema no funciona. Llegan los momentos en los que los chiquitos me preguntan a veces, pero yo es que tengo una idea de esto, que me gusta a mí este tema de investigación y yo no sé si eso es una buena idea para una tesis o si me daría de sí. Pues mira,
La verdad es que es una respuesta un poco extraña. Y yo no soy la mendica para dártela, porque yo empecé mi TFG con un tema pensando que iba a ser la maravilla y luego cuando ya lo tenía medio hacer, lo cambié. Y lo hice de cero. Y desde que hice ese cambio ya no me ha tocado repetirlo, pero tengo compañeros que se acaban de matricular en el doctorado y a esta altura todavía no saben qué van a hacer con su tesis. Es muy normal. Todos nos perdemos y a veces los directores nos ayudan y a veces nos pierden más. Es que esto es la tesis. Es como una especie de guerra. O sea, tú entras con unas preguntas de investigación que te parecen muy bonitas, pero cuando sales del proceso de investigar tienes más preguntas y encima no te han respondido las del principio. Con lo cual tienes una especie de amalgama, un pelotón de duda de ¿qué hago con mi vida, por favor? Y ya empiezan las situaciones terribles que todos los doctorandos seguro que sufrimos o alguna vez sufriremos en el futuro. Como cuando quedas con un amigo y la persona, con toda su buena fe, te dice, oye, ¿cómo llevas la tesis? Y tú dices, ¿por qué me has preguntado eso? Ya no me han dado el día. Nos pasa a todos. Si estáis con el grado, os pasa con el TFG. Oye, ¿tú sabes que hay que defenderlo en mayo? Por favor, no menciones el TFG. También llegan los momentos de, es que yo no sé qué hacer con mi vida. ¿Me tiro por la ventana o me tiro por el balcón? Porque respuesta de voy a seguir adelante, hoy no la veo. A lo mejor mañana montaña rusa. O los momentos en los cuales tú estás muy feliz y le llegas a tu director y le dices, oiga, usted director, que se me ha ocurrido que esto, y el director te hace, ponte con la tesis ya, niño, que llevas 700 años y todavía no me has presentado ningún artículo, ni ningún capítulo, ni esto que es. Y se te destruye toda tu ilusión. Pero no os preocupéis, que después de todo hay paz, al final una sale del hoyo, una mejor o peor sale del hoyo. Y ahora llegamos al punto que a todo el mundo le interesa. Vale, ya pasó sin cielo, he sobrevivido. Y la pregunta del millón es, ¿tú estás seguro de que lo tienes todo? ¿Tú estás seguro de que has publicado papers que sean papers, en una revista de impacto? ¿Y eso qué es? ¿Tú has recibido alguna cita de gente que se ha leído tu trabajo y te ha citado porque era muy chulo? ¿Tú has ido a suficientes congresos y has hecho networking, que les gusta mucho esta palabra a la gente? Sí, seguro. ¿Seguro que sí, que sí, que sí, seguro que lo has hecho todo? ¡Genial! Entonces, si ya lo has hecho todo, tienes tu tesis, has pasado toda la peor parte, has pasado las dudas, los problemas, mi director y el codirector, todo, ya lo has pasado. Pero, amigo, si te gusta la investigación, no lo has pasado. Porque nadie dijo que con una tesis se acababa el asunto. No, no se acaba el asunto, la cosa continúa. Porque si te interesa continuar la carrera investigadora, en realidad la tesis es el primer paso que tú das, no el último, señoras, señores. Es el primero. Ya veo las carillas verdes. ¿Qué es una carrera investigadora? Por favor, no me digáis ahora que no lo sabéis. A veces me lo preguntan los niños y les tengo que decir, mira, si te tengo que resumir la carrera investigadora en 5 minutos que me estás preguntando, apaga y vámonos porque yo a esta altura tampoco lo sé. La carrera investigadora es pues como todo. Tú terminas tu tesis y luego tienes que seguir investigando. Tienes que hacer contratos o estancias postdoctorales si tienes la suerte, tienes que concurrir a plazas de profesora universitario si te interesa quedarte en la universidad, y ahí entra en juego la NECA, que a esta altura ya es pues como tu peor pesadilla. Primero era tu director de tesis, luego era tu tesis infinita y después ya llega siendo la NECA, como los caballos del apocalipsis. Tienes que ir subiendo posiciones y al final dices, bueno, la carrera nunca termina. Pero no os preocupéis, porque tiene muchas cosas buenas. Estás siempre muy motivado porque es por motivación personal. Tienes que ser tu propio jefe, sobre todo si eres profesor, pues tú organizas tus clases, organizas tu investigación como tú quieres, entablas relación con mucha gente porque va a congresos o vas de estancia. Si te gusta, pues viajando de congreso en congreso, oye, te recorres el mundo. También tiene su punto positivo porque compaginas docencia con investigación, siempre está actualizado. Eso de los del cole que te decían cosas que ya no se llevaban, pues tú no lo pasas porque tú te actualizas. Tienes horario flexible, aunque en realidad trabajas de sol a sol, y también entiendes lo que son las travacaciones, que viene a ser tener un mes de vacaciones en el cual en realidad te dedicas a seguir trabajando, porque luego tienes que venir en septiembre, tienes que volver a empezar. Pero no pasa nada. Sé que os estáis haciendo una pregunta. ¿Cuánto
cobras con la carrera de investigación? Señoras y señores, esa pregunta no la hagan si quieren investigar, porque seguro que se deprimen a lo grande y no quieren seguir. Así que si tenéis alguna duda más, pero que no sea sobre el sueldo, me la podéis hacer. Y me podéis encontrar en el departamento, por correo, por Facebook, por Twitter, por donde sea. A lo mejor hasta un día me veis por ahí en un rincón, es que tengo un problema con un paper. Pero ahí estaré para responderos las dudas si no son de sueldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, como los que nos siguen en Facebook, seguramente que ya han visto algunos memes por ahí. Pues aquí tenemos la reina de los memes. Pues sí, ahí estamos cortitos con tiempo, entonces abrimos el debate o preguntas si hay. Sí. Han mencionado becas. Proceda, por favor. A ver, en mi opinión, por favor no las llaméis becas. No son becas, son contratos de investigación. Y a mí en lo personal me molesta mucho que sigan diciendo por ahí sala de becarios o estos son los becarios del departamento. Existen principalmente dos, son la FPU y la FPI, aunque luego hay autonómicas y bla 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 bla. Se convocan las FPU, que son las que yo conozco porque son el contrato que yo tengo, se convocan normalmente por diciembre. Y tienes que, si quieres tener opciones, pues tienes que tener primero una idea de que vas a hacer la tesis y un director claro, alguien que te asesore, alguien que te ayude y un grupo de investigación que apoye tu proyecto de tesis. Esta es la solicitud pues por diciembre y tiene una primera fase que va por nota. Entonces, según la nota de tu expediente, te pasa esa primera fase. Y cuando pasa la primera fase, ya entra en juego tu currículum, el currículum de tu director, el de tu grupo de investigación y te van dando puntos en función de pues, si has publicado algo, que a esta altura obviamente no. Si ellos tienen buenos contratos, si tienen patentes, por ejemplo, en el caso de las ciencias, cuentan mucho, si tienen artículos, etc. Y si ya lo has pasado todo y te lo conceden, saltas de alegría, pero no en serio. Tienes 4 años de contrato para hacer tu tesis. Aparte, con la FPU también tienes que dar docencia. Ahora no han cambiado el límite de docencia, pero básicamente son esos, son contratos que te permiten investigar con una remuneración económica. ¿Qué es la NECA? Eso yo no sé por qué. Oh, tú me quieres dar pesadillas esta noche. Vaya pregunta se pone. ¿Verdad? Mira, la NECA es el sistema español para acreditar los méritos de la gente que se quiere poner de profesor, que quiere escalar posiciones hasta catedrático. Entonces, cada X tiempo, pues te dan una especie de guía para que tú presentes tu currículum con respecto a esa guía que te han mandado y ellos lo valoran. Y si te dan buena nota, pues parece un examen, pero que es verdad, apruebas y te dan el certificado para que tú puedas concurrir a la plaza del título que te hayan dado. Por ejemplo, los profesores que necesitan introducirse por primera vez necesitan concurrir a la de profesor ayudante doctor. Entonces, cuando se abren periodos para que las solicitudes lleguen, tú mandas tu currículum, si cumplen los requisitos y te lo aprueban, puedes concursar esas plazas. Cuando la universidad saca plaza de ese tipo de profesorado, pues tú puedes mandar tu solicitud porque estás acreditado por la NECA. Y luego así sucesivamente, cuando quieres ir escalando, pues cada vez que quieres ir escalando te tienes que ir ajustando a sus criterios que van cambiando constantemente y te tienen que ir aprobando. Así más o menos va la cosa. ¿Pero qué criterios siguen exactamente? ¿Cómo se valora la investigación? Esa es una pregunta que nos hacemos mucho, sobre todo desde las humanidades, porque ellos ponen unos criterios que los publican 2 días antes de que salga el plazo para poder presentar tu currículum y cada año que lo abren, pues les da por cambiarlo, entonces no te da tiempo a organizar tu currículum con lo que ellos dicen. Pero bueno, luego siempre hay trucos. Los criterios los sacan en un papelito muy divertido que se llama guía, que son, pues eso, básicamente necesitas tener tantas horas de docencia o tantos artículos que hayas publicado en revistas buenas o tanta experiencia, si eres de ciencia, en grupos de investigación conjunta con empresas, cosas así. Yo puedo añadir a lo mejor algo sobre esto. No es tan mal, no es tan mal. O sea, simplemente es un sistema de valoración para pasar a un nivel de que se puede decir neutro en la universidad. Porque como todos sabemos, durante muchos años no ha sido muy neutro en cuanto a si yo, por ejemplo, de otra universidad que nadie me conoce, de otra universidad, quiero presentarme a una plaza. Normalmente es la gente más cercana que lo iba a tener. Entonces ahora con este sistema lo hacen a nivel nacional.
eso es la NECA, del Ministerio de Educación precisamente, y no cambian, yo no diría que cambian los criterios cada... no están cercanos. O sea, los criterios se mantienen más o menos de ciencia y humanidades. Cada algunos años es verdad que tienen modificaciones. Ahora, este año tenían modificaciones para los de más de contratado doctor y adelante, con un peso más significativo sobre artículos en revistas indexadas. Pero al fin y al cabo sí, hay que publicar, hay que tener docencia, hay que tener un enlace, ser miembro, colaborador dentro de un grupo de investigación o un proyecto de investigación. Hay que tener también a lo mejor una monografía, este tipo de cosas para ir avanzando con el nivel de investigador, del docente. La queja normalmente que hay es el equilibrio entre la docencia y la investigación. Eso siempre es un tema, o sea, pregunta de millón. Siempre hablan de esto en cualquier encuentro de la NECA o similar. Pero bueno, al final no hay fórmula mágica para saber qué persona tiene más capacidades para qué plaza. Entonces se intenta y por eso la modificación. Pero bueno, al final es simplemente un sistema de evaluación que hay que presentarse y si alguien quiere seguir adelante en la academia. Después de esto ya nos quedan más preguntas, ya me quita las ganas, Ok, yo diría más. Hombre, a mí es me lo más gusta. ganas de publicar, más ganas para dar más docencia, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez está ahí en el bajón, el subidón, en la montaña rusa. Bueno, hay que tenerlo como dicen siempre, positive stress. Si hay más comentarios, preguntas, bueno, os quiero animar para venir también mañana. Empezamos a las 10 con la profesora Sultana Guanón, con una charla que seguramente muy interesante. Es la experta de todo el tema de literatura comparada, literatura y en este caso literatura bíblica, con el título La cara trágica de la literatura bíblica. Pues mañana a las 10 volvemos a reunir aquí mismo en Aula García Lorca. No faltéis que os pongo yo después de comer. Muchas gracias.